Vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés, capítulo 11 de Eclesiastés. Vamos a leer del verso 1. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no deje reposar tu mano. Que no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Hasta aquí primeramente. Señor, bendiga su santa palabra. El verso 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto está expresando que si hacemos bien en nuestros años más jóvenes, entonces cuando seamos viejos tendremos adecuada recompensa. Y este versículo combina con los 5 versículos adelante. Y habla de un mensaje sobre la fe. El pan retrata lo que es frágil y perecedero. La conclusión natural es que en el agua el pan sería disuelto, o al menos sería comido por los peces. Pero la fe se remonta más allá de esto. Aquellos que andan por la fe rechazan los razonamientos naturales. Nosotros los humanos somos muy frágiles y perecederos, y no podemos sobrevivir a las aguas de la adversidad con nuestras propias fuerzas. Pero allí está para la manifestación de la fe y la gracia de Dios. Sabemos que Dios se deleita en hacer aquellas cosas que son contrarias a la sabiduría natural. Y dice la palabra que para que nadie se jacte en su presencia. Vamos a leer en el capítulo 1 de Primera de Corintios, los versos 27 al 29. Capítulo 1 de Primera de Corintios, 27 al 29. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así entonces Dios se deleita en hacer las cosas que son contrarias a la sabiduría natural. Y así como leímos el verso 1 de nuestro capítulo 11 de Eclesiastés, dice: echa tu pan sobre las aguas. Nosotros encontramos algunos ejemplos bíblicos, ejemplos de fe, como los padres de Moisés. Dice que cuando nació Moisés, sus padres vieron en él un propósito divino en Moisés. Dice, lo vieron en él un niño hermoso. Sabemos que seguro que todos los niños son hermosos para los padres, pero en este niño ellos vieron un propósito divino. Y lo escondieron, dice, durante 3 meses. Porque el faraón dice que a las parteras que dice: todo niño que nazca varón, que lo maten. Entonces lo escondieron durante 3 meses y después hicieron una arquilla de junco y la calafatearon con brea, dice, y puso en la arquilla el niño y lo largaron al río. Dejaron al río, y allí vemos nosotros la soberanía de Dios en honrar la fe
de preservar a este niño. Entonces esa es la fe, hermano. Nosotros estuvimos hablando anoche de la importancia de la fe. Nosotros primeramente empezamos por fe. Como estuvimos diciendo anoche, nosotros escuchamos la palabra primeramente que nosotros hemos nacido pecadores. Todos los hombres nacimos pecadores. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y escuchamos que Jesús murió por nuestros pecados. Se identificó Jesús con la humanidad, murió, resucitó. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Y le hemos recibido y hemos sido salvos por gracia. Empezamos por fe, por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Si en esta mañana hay alguna persona que no ha recibido todavía a Jesús, si quiere puede recibir y va a recibir la salvación. Por fe, por creer, y es un regalo, por gracia. Pero nosotros tenemos que seguir creciendo en fe. Empezamos con fe y tenemos que seguir creciendo en fe. Y esto es lo que vemos en este capítulo 11 del verso 1. Y esto es lo que estábamos hablando de los padres de Moisés. Vamos a leer un poquitito en el capítulo 2 de Éxodo. También el apóstol Pablo repite después en Hebreos 11. Pero vamos a leer de este capítulo 2 de Éxodo. Desde el verso 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Bueno, hasta ahí. Faraón dijo que maten a todos los hijos varón, los niños varón de los hebreos. Y aquí la madre le largó en el río y justo apareció la hija de Faraón. Aquel que dijo que maten a los niños hebreos, la hija de este rey se agarró el niño, fue tocado su corazón de esta mujer y la llamó a la madre misma del niño. La hermana del niño dice, voy a llamarte una nodriza, y le llamó a la madre. Y la hija de Faraón le pagó a la misma madre para criar su propio hijo. Saben que ella, la hija de Faraón, seguro que no sabía que era la madre, pero ella lo crió. Y así vemos la fe, hermano. Esto es, podemos decir, la fe. La maravilla de Dios. Y nosotros tenemos también otro ejemplo en el apóstol Pedro. Nosotros encontramos que Pedro también ejemplifica una celosa fe, aunque también fue reprendido por algunos. Porque cuando la fe terminaba de Pedro, cuando su fe se iba terminando, Pedro se fue a declinar. Pero Pedro expresó más fe que todos los otros discípulos. Si eres tú, dijo Pedro a Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y salió y caminó sobre las aguas. Y dejó de mirar a Jesús y se hundió. Pero otra vez Pedro, Pedro clamó a Jesús para que lo libre, y allí que Pedro conoció el confort y la seguridad de los fuertes brazos de Jesús. Jesús lo sostuvo. Entonces dice, echa tu pan sobre las aguas. Necesitamos nosotros la fe. Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y salió Abraham.
Salió, viajó, fue a Canaán, no sabía dónde era Canaán, pero obedeció a Dios. Entonces, esta es la fe. Y dice un hermano, la fe es echarse al vacío. Y cuesta eso. Pero Dios honra la fe. Y aquí dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. O sea que nosotros ahora vivimos por fe, confiamos en el Señor, entregamos nuestra vida al Señor. No, el Señor va a honrar nuestra fe. El verso 2 del capítulo 11 de Eclesiastés dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Salomón aquí continúa acerca de la fe. Reparte, dice a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este es un principio hallado en las Escrituras. La manera de recibir es dar. Dad y se os dará, dijo Jesús. Medida buena, apretada y remecida, dice, rebosando darán en vuestro regazo. También en Proverbio dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen, dice, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Saben que esta porción a veces nos cuesta un poco. Dice, dad y se os dará. Vamos a leer en el capítulo 6 de Lucas la declaración del mismo Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará, dice. Encontramos nosotros en Proverbios 30 diciendo, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, dice. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así dice el escritor de, creo que, no sé, Agur o Lemuel. Algunos dicen que eran sobrenombres de Salomón, pero no sabemos si fue Salomón o otro. Pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios tiene que, o sea que podemos orar también como que escribió el Proverbio 30, que Dios cuide nuestro corazón, que no nos hagamos egoístas y que tengamos capacidad de asimilar las bendiciones de Dios. Entonces no es bueno vivir en pobreza ni de tener demasiado mucho, dice, y olvidar a Dios, sino que seamos equilibrados. Y para esto también esto es necesario de aprender a que nuestro corazón no se vaya tras el materialismo. Un corazón que no se haga egoísta. Y una de las formas es de mantenerlo bien, nuestro corazón es dando. Dando, ayudando, regalando. Ya sea nuestro tiempo, dinero, invirtiendo en la vida de otros. O regalando, compartiendo la palabra, compartiendo nuestra amistad con los hermanos. Dad y se os dará. Como dije, no solamente lo material, sino también todas las cosas. Porque dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice un hermano que vivía un tiempo, dice, con su tío, dice, y tenía un almacén que alguien venía a comprarle maíz. Y dice que daba y un poco más, rebosando daba. O sea que seguro que daba el kilo y un poquito más. Mucho más llenaba, dice, el grano más arriba. Así despachaba, dice. Porque si damos medida escasa, damos medida pobre, Dios nos dará también con la misma medida.
Entonces debemos dar abundante para que Dios pueda darnos a nosotros también. Entonces, si nosotros queremos tener más grande fe, tenemos que compartir también nuestra fe con otros. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga en lo económico, tenemos que dar de lo que tenemos. Dad y se os dará. Si nosotros queremos sanidad, debemos ayudar a la gente que está enferma. Dad y se os dará. Dice un hermano, de cada 10 preocupaciones que tienes en tu corazón, ¿cuántos están centrados en ti mismo? 10 preocupaciones. ¿Cuántos están centrados en nosotros mismos? Dice este hermanos, 9, dice. O seguro que en algunos también los 10 están centrados en nosotros mismos. Y en algunos casos, uno nomás nos preocupamos por otro. O los 10 por nosotros mismos y ninguno por otro. ¿Verdad? Así somos los seres humanos. A veces nosotros nos preocupamos solamente por nosotros y no nos preocupamos por otro. Y algunos pueden decir, yo me preocupo, yo pienso en mi familia, pero esa es nuestra obligación. ¿Qué mérito tenéis, dice Jesús, si le amás a los que te aman? Es también así, Jesús puede decirnos a nosotros, si nosotros solamente nos preocupamos por nuestra familia, entonces, ¿qué mérito tenéis? El Señor puede decirnos. Entonces, nosotros debemos dar para que el Señor pueda darnos. Dad y se os dará. Medida buena, dice. Dice que había un hombre muy rico, creo que no es cristiano, pero dice que él un día a la semana dedica para ayudar a otra gente. Si viene junto a él alguna persona enferma, le da dinero para pagar su tratamiento. Si alguno tiene alguna ayuda legal, le ayuda en lo que sea. Y aunque esta persona no sea cristiana, esta regla se cumple en esa persona. Dad y se os dará y se cumple. Entonces, debemos nosotros preocuparnos. Nosotros a veces sabemos, por ejemplo, vamos a suponer una persona que trabaja y tiene su patrón, su jefe, y su jefe está de cumpleaños, vamos a suponer. O vamos a suponer un día tal vez un ingeniero agrónomo y día del ingeniero, vamos a suponer, y le lleva regalo ahí. Y le da regalo enfrente de todos los personales. ¿Verdad? Jesús dice, llama a aquello más necesitado. Aquello que no te pueden volver a regalar. El ser humano va y regala a esa persona que le puede volver a dar otra vez. Pero la manera de Dios no es así. El Señor quiere que le ayudemos a los necesitados. Dad y se os dará. Vamos a leer en el Salmo 41, versículo 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice. En el día malo lo librará Jehová. El verso 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad, o emblandecerá su cama. Esto quiere decir que hará la enfermedad que sane. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer que nosotros sanemos. Que se quite más rápido la enfermedad de nuestra vida. Así entonces, esta porción dice aquí Salomón, dad y se os dará. Reparte. Vamos a leer otro versículo de lo que estaba diciendo en el capítulo 14 de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 14.
desde el verso 10. Dice, más cuando tú fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Bueno, vamos a saltar un poco. Verso 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí vemos entonces a qué clase de persona, y si es un cristiano, es primeramente a ellos, primeramente a los de la familia de la fe, dice. Vamos a volver a nuestro capítulo 11 de Eclesiastés. Sabemos que como seres humanos nos cuesta dar, ¿verdad? No queremos recibir, pero no queremos dar. Así somos y debemos pedir ayuda al Señor para compartir todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros bienes. Vamos a repetir el verso 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Isaac también encontramos esto en el capítulo 26 de Génesis. Isaac cavó un pozo, cavó otro pozo, y vinieron y querían pelear, querían quitarle el pozo, y Isaac le dio y volvió a cavar otro pozo Isaac. Y ese pozo cavó, dice, y se llamó Berseba, el pozo del juramento. Y habla de las inagotables, insondables ríos de bendiciones prometida de Dios, procediendo del trono de Dios. También tenemos nosotros el ejemplo de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta dijo a Elías, yo solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Vamos a comer con mi hijo y vamos a morir. El último que tengo. Y le dice Elías, hazme a mí primero. Y ella creyó a Dios. La viuda creyó a Dios. Hizo primero a Elías. Y comieron muchos días, dice, no sabemos cuánto. Si ese muchos días fue 1 año, 2 años. Y no faltó. Comió Elías, comió la viuda y sus hijos. La harina de la tinaja, dice, no se vació, ni el aceite de la vasija faltó. Entonces, vamos a repetir nuestro versículo. El verso 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabes el mal. O sea que nosotros debemos poner nuestra vida en la mano de Dios. Nuestro camino, el futuro. No sabemos nosotros qué experiencias o peligros nos esperan. Pero el único seguro camino es dar todo a Dios. Y poner el futuro en la mano de Dios. Entonces esto es andar por fe. Entregarnos todo al Señor y estamos en su mano. Él va a hacer de nosotros lo que Él quiere. Entonces esta instrucción de Salomón es para una vida entera, para toda nuestra vida. Dice, por ejemplo, de los macedonios que ellos se entregaron primeramente al Señor, dice Pablo, y después a nosotros. O sea que cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios posee a nosotros y lo que tenemos también. Todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios y llegamos a ser la responsabilidad de Dios. Llegamos a ser responsabilidad del Señor. Cuando nosotros nos entregamos, vamos a leer en el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Desde el verso 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber
la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Así entonces los macedonios, en esa región estaba la iglesia de Filipo, de Berea, y dice, ellos se entregaron primeramente al Señor. Después vemos aquí que ellos querían ayudar. No eran hermanos así muy pudientes económicamente, pero querían dar, querían ayudar. Y entonces, como nosotros leímos, dad y se os dará, dice la palabra. Si queremos recibir, tenemos que dar. Un hermano contó que estaba de pastor en un lugar, como 5 años por ahí, y otro hermano le decía, usted hermano ya predicó el diezmo a los hermanos ahí, y nunca todavía dice. Y un día predicó, dice que se le robó un equipo de la iglesia, y algunos hermanos estaban muy enojados. Dice, vamos a orar que Dios envíe fuego del cielo sobre estos ladrones, dice. Y le dice el hermano, pero hermano, yo le voy a decir que nosotros le estamos robando a Dios, no estamos dándole. Yo mismo soy culpable, en un sentido no le estaba enseñando que nosotros tenemos que darle al Señor, dice. Y después dice que había un hermano muy pudiente y en un día dijo que trajo todo su diezmo de un año en una vez. Y le dije al pastor, ahí traje. ¿Y qué es lo que trajiste? Y traje todo el diezmo para un año. Porque me duele demasiado, dice, y no quiero que me duela 12 veces, sino una vez al año, no me quiero sentir el dolor, dice. Y una vez trajo todo. Y entonces, hermano, estas cosas es para nuestra bendición, hermano. Hay mucha gente que tiene miedo del diezmo, pero puede ser una por las cuales a veces nosotros estamos perdiendo bendiciones. Porque cuando nosotros damos los diezmos, dice la palabra, Dios, voy a abrir la ventana de los cielos y va a caer bendición sobre nosotros. Vamos a suponer que vamos a poner por ahí no sé, como una toalla, vamos a ser grande, una sábana, y va a caer bendiciones de los cielos, y vamos a juntar. Pero cuando nosotros no le damos al Señor, dice, viene el devorador. Y también en Ageo uno habla del saco roto. Uno recibe su jornal, dice, en saco roto. Vamos a suponer que agarró su jornal y puso su bolsillo, y después revisa su bolsillo y ya no tiene más. Se fue todo. Hermano, estas cosas, yo sé que hay hermanos que practican fielmente sus diezmos. Si por ahí usted no cree la palabra y quiere preguntar a algún hermano que da, yo creo que le va a decir que hay bendición en esto, en dar. Porque puede ser que a veces llegue alguna enfermedad a nosotros. Como el devorador, que va, porque la enfermedad hace sufrir y trae gasto también. Puede ser. Y puede pasar a los pastores también. Nosotros los pastores no estamos libres de dar diezmo también, del diezmo de los diezmos. Todos somos enseñados para dar y es para nuestra bendición. Pero tenemos que dar como el dador alegre, no como este que trajo todo en una vez y dice que duela una vez nomás. No, esa clase Dios no quiere así tampoco. Tiene que ser dador alegre. No porque demasiado me duele y doy, entonces no es otra vez de bendición. Vamos a repetir nuestro capítulo 11
de Eclesiastés. El versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El verso 3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Este versículo habla que la fe no remueve la realidad de los obstáculos, de los verdaderos obstáculos. A veces la gente dice, la dificultad está solamente en tu mente, ignórala y se irá. No, la fe comprende la realidad de las necesidades de los hombres y las adversidades que enfrentan. Si las nubes están llenas de agua, entonces existe la certeza o la posibilidad que se vaciarán sobre la tierra. Si las nubes están llenas de agua, se puede vaciar sobre la tierra. O también si el viento sopla, puede caer un árbol y cerrar el camino por ahí. Está esa posibilidad. Pero nuestro próximo versículo nos habla que, al igual que que sin la fe, nada será hecho. Sin fe, nada será hecho. Vamos a leer el verso 4. Dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Si miramos las circunstancias y esperamos por las cosas para obtener, nunca nos rendiremos a Dios. A veces la gente dice, cuando yo pague toda mi deuda, voy a dar mis diezmos. O también puede decir, cuando termine este trabajo, voy a tener tiempo para ser fiel al Señor, para irme a las reuniones. Pero la importancia es de rendir nuestro tiempo, nuestra vida a Dios ahora. Así cuando Jesús le llamó a los discípulos, ellos dejaron las redes y le siguieron inmediatamente, dice. No dijeron, espérenme. Algunos dijeron, voy a enterrar mi muerto. Y Jesús le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Sígueme tú. Y Eliseo estaba arando. Y Elías echó sobre él el manto. Y entonces vamos a leer un poquitito esos dos versículos en Marcos 1:18 primero. Dice el versículo 17 y 18. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Esto fue a Simón y Andrés. Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Como dije, algunos fueron reprendidos por Jesús. Algunos que dijeron, voy a enterrar primero a mi muerto. Y vamos a leer ahora en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, verso 19. Primer libro de Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Él quería hacer algunas cosas primero, pero gracias a Dios que Eliseo hizo lo correcto. Mató sus bueyes, puso las cosas principales primero, coció su carne con el arado que él estaba usando, y empezó a hacer un compromiso con Dios. Su día de labrador había terminado. Vamos a leer dos versículos más para terminar en nuestro capítulo 11 de Eclesiastés. El versículo 5 del capítulo 11 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto, por ejemplo, nadie puede explicar los misterios del mundo del espíritu. ¿Quién puede comprender el milagro de un niño
cuando es concebido y crece en el vientre de su madre? No, nosotros no entendemos todo. Sabemos que estas cosas ocurren y aceptamos. Que un niño crece en el vientre de la madre. Como dije, aun cuando no podemos comprenderla completamente, nosotros creemos, y así es la cosa de Dios. Con Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a leer el verso 6 para terminar. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, en vez de pensar en un futuro de adversidad y desastre, la fe dice: en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Entonces nosotros tenemos que sembrar la semilla, no tenemos que mirar otra cosa. Tenemos que aprovechar el tiempo hoy de rendirnos, de servir al Señor, de sembrar la palabra, y el resultado queda con el Señor. De hacer lo que tenemos que hacer, de cumplir nuestro ministerio, y dejamos todo en la mano de Dios. Como dije, no sabemos nosotros lo que nos espera en el futuro, pero debemos hacer nuestras responsabilidades con el Señor. No debemos dejar para otro día, sino hacer ahora lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar aquí. Señor bendiga su santa palabra.